Iniciamos la siguiente parte de la unidad 5 de sistemas de potencia. Hemos visto en esta unidad los semiconductores, los diodos, actuando sobre todo como rectificadores, y los filtros, como filtran una tensión continua ya rectificada. Vemos ahora en este apartado otro componente, uno de los más importantes de la electrónica, como son los transistores. ¿Qué es un transistor? Bueno, pues un transistor es un componente electrónico que está formado por dos uniones PN. Del mismo modo que el diodo estaba formado por una unión PN, un componente, un semiconductor P unido a un semiconductor N. En este caso tenemos dos uniones PN unidas. Entonces esas dos PN unidas van a implicar que haya una zona común. Entonces, desde este punto de vista podemos tener dos tipos de transistores. Un transistor PNP o un transistor NPN. Vemos que aquí, bueno, pues si vemos el dibujo de la configuración de los dos transistores, el PNP y el NPN, lo tenemos aquí. Tenemos una unión PN en este punto y otra unión PN también en este punto. Igual que aquí, una unión PN en esta zona y otra unión PN en esta zona. Es decir, un transistor está formado por dos uniones PN. Según la configuración de capas que tengamos de semiconductor PNP o NPN, pues tenemos eso, un transistor tipo PNP y un transistor NPN. Aquí vemos que, bueno, pues si tenemos dos uniones puestas de esta forma, una de esas uniones va a estar, según como la pongamos, polarizada directamente y la otra no. Entonces aquí el positivo va a un cristal, a un semiconductor tipo P, y aquí el negativo va a un semiconductor tipo N, por lo tanto esta parte estaría polarizada directamente y esta estaría polarizada inversamente. En cualquier caso, y aquí pues teníamos lo mismo. En cualquier caso, al tener tres semiconductores PNP o NPN conectados entre sí, también vamos a tener un componente que va a tener tres terminales. De los tres terminales, dos van a estar en los extremos de este componente y uno va a estar en la zona media. Pues bien, los terminales se denominan emisor, colector y base. ¿Vale? Emisor, colector y base. Así pues, vemos que el emisor siempre va conectado a la polarización directa. De algún modo, porque en un transistor PNP, el emisor que es P va a positivo y en un transistor NPN, el emisor N va a negativo. Y por el contrario, el colector va siempre conectado a la polarización inversa. Aquí tenemos el colector que es tipo N conectado a positivo y aquí es el colector tipo P conectado a negativo. En cualquiera de los dos casos, la polarización de la base es un punto intermedio entre emisor y colector. ¿Vale? No es exactamente el punto medio, puesto que la polarización de la base veremos sucesivamente en las sucesivas diapositivas, que va a estar más próxima a la tensión que hay en base, más próxima a la tensión de emisor que a la tensión de colector. Pero en cualquier caso siempre va a ser, por ejemplo aquí, la base va a ser más negativa que el colector, pero más negativa que el emisor, pero menos negativa que el colector. Y aquí la base va a ser más positiva que el emisor, pero menos positiva que el colector. Estas dos variaciones de transistores hacen que el símbolo de uno y otro sea parecido, pero diferente. Tan parecido como que los dos transistores, o los dos símbolos, perdón, son un círculo que engloba ya lo que llegan los tres terminales, colector, base y emisor. Y la única diferencia entre uno símbolo y otro es la dirección de la flecha del emisor, que como veis aquí, la flecha del emisor entra o penetra en el símbolo, y aquí la flecha del emisor sale en el símbolo. Esta flecha lo que está marcando un poco es la dirección de la corriente. Cuando esté conectado y polarizado este transistor, aquí la corriente va a circular en este sentido. ¿Vale? Y aquí con este transistor va a circular en el sentido que indica la flecha. Para que recordemos un poco a qué símbolo pertenece cada transistor, podemos utilizar un sencillo truco, que es pensar que en el transistor PN la flecha penetra, ¿vale? Y en el transistor NPN la flecha no penetra, NP, ¿vale? No penetra. Y aquí la flecha penetra, PN, ¿vale? Entonces esto es un poco un sencillo truco que nos puede servir
para recordar cómo dibujar el símbolo. ¿Cómo es el símbolo de un transistor? Bueno, pues el símbolo de un transistor PNP es de esta forma, con la flecha penetrando de aquí o entrando en el transistor de aquí, con este símbolo con la flecha del emisor siempre saliendo en este caso. Bien, ¿cómo funciona? Ya veremos en las siguientes diapositivas un poco el funcionamiento del resistor, pero en este caso vamos a resumir el funcionamiento del transistor indicando que funciona de forma que si establecemos una pequeña corriente entre base y emisor, va a producir esto una gran corriente entre emisor y colector. En principio veremos que si no hay corriente entre base y emisor, ¿vale?, en un sentido o en otro, la corriente en el colector va a ser nula, no va a circular ninguna corriente. Pero si hay si establecemos una pequeña corriente entre base y emisor, ya sí que va a permitir, por efecto avalancha, una gran corriente entre colector y emisor. Es decir, como si veis que si no hay corriente de base, pues aunque esta unión está polarizada directamente, esta lo está inversamente y por tanto no podrá circular corriente. Pero si yo aquí hago que circule una pequeña corriente entre emisor y base, la barrera potencial de esta unión disminuye por efecto de arrastre de esta pequeña corriente de base, y hace que ya circule una corriente entre base y emisor. ¿Vale? Aquí sería en este sentido y aquí sería en sentido contrario. Si hay una pequeña corriente entre emisor y base, esto hace que esta barrera de potencial de aquí disminuya y de algún modo arrastre a la corriente entre base y emisor y se produzca lo que llamamos el efecto avalancha. Y circula una corriente mayor entre emisor y colector. Perdón. Para conseguir esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya lo veremos. Va a ser polarizar directamente la unión base-emisor. ¿Para qué? Pues para que circule esa pequeña corriente entre base y emisor en un sentido o en otro, ¿vale? Y en ese caso siempre la unión colector y base va a estar polarizada inversamente, ¿vale? Si esta está polarizada directamente, necesariamente la unión base-colector va a estar polarizada inversamente. Vemos aquí una imagen de dos ejemplos. Hay una gran variabilidad de ejemplos. Estos son, por ejemplo, dos ejemplos de transistores con sus tres terminales y con un encapsulamiento diferente. ¿Cómo se caracterizan los transistores? Es decir, ¿qué diferencian los transistores de otros? Pues en esencia sus características, pero son grandes, son muy variables las características de los transistores. Entonces no podemos ir a adquirir un transistor especificando sus características. Lo que tenemos que hacer es especificar una nomenclatura, una referencia formada por letras y números que está unificada para todos los fabricantes. ¿Por qué es esta referencia? Bueno, pues que esta referencia va a indicar, por ejemplo, este transistor BC107, que es la referencia de este transistor, va a indicar que este transistor tiene una serie de características que están referenciados en una documentación está unificada para todos los fabricantes. Una documentación que serían los libros de referencia, donde se especifican todas las características del transistor en cuestión. Es decir, si yo quiero comprar un determinado transistor, yo tengo que irme a esas características, a esos libros de características, elegir según las características que hay en ese libro el transistor que más me conviene, determinar o leer qué referencia tiene y luego ya sí ir a comprar ese transistor con esa referencia, ¿vale? Yo no puedo ir a una tienda, ya digo, a decir, yo quiero un transistor de tanta corriente de colector, tanta corriente de emisor, pues son muchas características y esto en los comercios, pues eso no se utiliza. Se utilizan más bien las referencias y las referencias son las que indican las características del transistor según esos libros de características a los que me refiero. No vamos a entrar en ello, esto se estudia con mayor profundidad en los ciclos puramente electrónicos. Aquí solamente indicaros eso, que las características de un transistor vienen definidas por su número de referencia. Bien, vamos a profundizar un poquito más en el fundamento y funcionamiento del transistor. Aquí vemos, en teoría, fijaos que ni siquiera se emplea el símbolo, cómo habría que polarizar un transistor, ¿vale?, con dos fuentes de alimentación. Luego en realidad se utiliza solamente una, pero bueno, aquí para verlo de una manera clara, con una fuente de alimentación para polarizar la unión base-emisor, ¿veis que aquí está polarizado directamente porque va positivo a base y negativo a emisor?
Por tanto, aquí se establecería una corriente en este sentido que indica el puntero. Y aquí una tensión mayor, hemos de suponer que esta tensión VCC es mayor que esta, conectando el negativo a esa fuente y el positivo al colector, ¿vale? Como este positivo es más positivo que este, podemos decir que este punto es negativo con respecto de este. Como este punto es negativo con respecto de este, veis que estaría polarizada inversamente. Si este es negativo y este es positivo, está polarizada inversamente, mientras que esta está polarizada directamente. Es lo que se indica en estas dos viñetas que ponemos aquí. La unión base-colector se polariza inversamente y la unión base-emisor se polariza directamente. Para ello, bueno, pues hay que calcular convenientemente las tensiones que llegan al colector, la tensión que le llega a la base y la tensión que le llega al emisor con respecto de un punto de referencia que podría ser el negativo o la masa. Teniendo este circuito, vemos que la corriente que pasa por el emisor sería este, es igual a la suma de las corrientes que pasa por la base, ¿vale? Porque la corriente de base emisor es esta, más la suma de la corriente que pasa por el colector, que sería esta. ¿De acuerdo? Esta corriente es mucho mayor que esta de aquí, ¿vale? Entonces, el hecho de que esta corriente sea mayor que esta de aquí va a establecer una proporcionalidad. Y esta proporcionalidad, la proporción entre el incremento, lo que varía la corriente de colector y lo que varía la corriente de base, esta proporcionalidad es lo que me va a dar uno de los parámetros más importantes del transistor, que es la ganancia de corriente, o beta, también denominada HFE, por una cuestión que se llaman parámetros híbridos de los transistores, que es otra cuestión a estudiar. Pero en este caso, uno de esos parámetros más importantes de los transistores es la beta o ganancia de corriente. Ganancia de corriente estática, que se llama, en continua, que si hay una corriente colector, esa está provocada por una corriente de base. Así pues, el incremento de la variación de la corriente de colector con respecto al incremento de la corriente de base sería la beta, la ganancia de corriente. De tal manera, estamos hablando de ganancia porque si la corriente de base normalmente es del orden de los microamperios, la corriente de colector es mucho mayor, será del orden de los miliamperios. Si la corriente de base es del orden de los miliamperios, dependiendo, ya digo, del tipo de transistor, entonces la corriente de colector se mueve en el orden de los amperios, es decir, tenemos ganancias en torno a las 1000 veces, de lo que estamos hablando. Vemos aquí otra disposición de este transistor. Veis que aquí está polarizado con una sola fuente de tensión. Veis aquí el positivo y aquí sería el negativo, más VCC y aquí sería el negativo. Una única fuente. De manera que aquí tenemos dos circuitos, dos divisores de tensión. Aquí tenemos un divisor de tensión entre esta resistencia y la resistencia o impedancia entre emisor y colector. Entonces esta resistencia se calcula para que aquí haya una tensión con respecto al emisor, que es masa, ¿vale? Y aquí tenemos otro divisor de tensión que está formado por esta resistencia de base y la resistencia de emisor y colector, ¿vale? Y esta resistencia también normalmente se calcula para que aquí haya otra tensión con respecto del emisor. Es como con una fuente de alimentación polarizamos o llevamos el colector a una tensión y la base a otra tensión. No vamos a entrar aquí en el cálculo de esta polarización, pero sí deciros que esta resistencia se calcula de forma que aquí llegue una tensión positiva superior que la que llega aquí, desde luego, y aquí llega una tensión positiva superior que la que llega aquí, que estaba negativo. Entonces, esta sería lo que sería un circuito simple de polarización, veremos otros más estándar de polarización, pero vemos un circuito simple de polarización con una sola fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, en este circuito que está polarizado el resistor en ese punto estático, si le sometemos o se le metemos una tensión alterna a través de un condensador, porque este condensador está aquí para solamente que permita pasar la corriente alterna por aquí, la corriente continua no pasaría hacia afuera, ¿vale? Entonces solo pasaría a corriente alterna aquí. De manera que la tensión entre base y emisor está formada por la tensión estática debida a la fuente de continua más la tensión que se le suma de la señal alterna, ¿no? Así la tensión en base
del emisor va a variar desde la tensión estática hasta un máximo que representa el pico de esta tensión de entrada y un mínimo que representa el pico negativo de esta tensión de salida, ¿vale? Entonces, si observamos este circuito de manera simple, podemos ver por una parte la entrada, el circuito de entrada, que está formado por, ya digo, la tensión que le llega a la base desde la fuente de continua, que sería la tensión, que sería este punto de aquí, este punto de aquí que estoy señalando, ese sería el punto estático, y a esa tensión se le suma una tensión alterna. Por lo tanto, el punto de trabajo de esta parte de aquí va a oscilar desde aquí hasta desde Q a Q segunda, cuando la tensión de entrada de la senoide sea negativa, y hasta arriba, cuando la tensión de entrada senoide sea positiva. ¿Vale? Entonces esa tensión, que puede ser, por ejemplo, aquí veis la tensión base emisor que estamos metiendo, puede ser una tensión muy pequeñita, del orden de los 40 milivoltios, pico a pico, ¿vale? Señal de 40 milivoltios pico a pico sería esta de aquí. Entonces, esa variación de la tensión de 0 a, o sea, perdón, desde el punto de trabajo a más 40 milivoltios y del punto de trabajo a menos 40 milivoltios, va a provocar en ese circuito de entrada una variación de corriente de estática de 60 microamperios, ¿vale? Hasta 40 microamperios y hasta 80 microamperios. Y va a haber aquí una variación de corriente en el circuito de entrada de 40 microamperios, pico a pico, ¿vale? En el punto estático, ya digo, estaría en 60 microamperios. Si no metemos ninguna tensión alterna, estaría en este punto de trabajo, que sería la correspondiente a la continua. Estaría pasando por aquí, por ejemplo, 60 microamperios, que sería esta de aquí, ¿vale? Con una tensión que, bueno, tenemos aquí 0,4, 0,8, 5, 6, 7, pues serían 0,6 voltios, ¿vale? Bien, pues si yo meto aquí una variación sobre esos 0,6 voltios de 40 milivoltios hacia arriba o hacia abajo, pues va a haber una variación del punto de trabajo de 60 microamperios hasta menos 40, hasta 40 microamperios y hasta 80 microamperios. Va a estar variando así en función de esta tensión de entrada, ¿vale? Vamos a ver eso qué implica en la salida, es decir, la tensión que yo puedo obtener entre colector y emisor a la salida. Y para ello tenemos que ver, lo mismo que aquí hemos visto la característica de entrada, tenemos que ver lo que llamaríamos las características de salida. Las características de salida de un transistor que representa la tensión de colector-emisor, ¿vale? En función de la intensidad de colector, es decir, las características de salida de este componente, que va a representar en todo punto, en todo momento, el punto de trabajo, tensión-intensidad de este componente, es decir, tensión colector-emisor e intensidad de colector. Decimos intensidad de colector porque, bueno, es casi igual que la intensidad de emisor, porque la intensidad de base es muy pequeña. Entonces hablamos de características en plural de salida, porque el transistor no tiene una única característica de salida, sino que tiene varias. ¿En función de qué? Pues en función de la corriente que esté pasando por la base. Así veis este transistor que tiene, si la corriente que pasa por la base es de 20 microamperios, la característica de salida del transistor sería esta, ¿vale? Si la corriente que pasa por la base es de 40 microamperios, la característica de salida sea esta. Si la corriente que pasa por la base es de 60 microamperios, sería esta. Esta sí, la corriente de la base es de 80 microamperios y así sucesivamente. Veis que las características de salida van subiendo. Así, en el punto estático, que aquí tendríamos 60 microamperios de corriente de base, la característica de salida en cuestión sería esta, la de 60 microamperios, esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál sería el punto de trabajo de este transistor? ¿No? De la característica si nos fijamos solamente en la característica de 60 microamperios. Pues sería el cruce de esa característica con lo que ya hemos definido en anteriores apartados como recta de carga. Y recordamos que es la recta de carga. Bueno, pues la recta de carga sería todos los posibles puntos de trabajo de esta fuente de tensión con esta resistencia de carga. Es decir, si aquí en lugar del transistor tuviéramos otro componente, el que sea, da igual, serían todos los posibles puntos de trabajo de ese componente que sea, teniendo en cuenta esta tensión y esta recta de carga. Esto lo sacamos para explicar el diodo Zener en un apartado anterior, a ello me remito, y os recuerdo que para obtener la recta de carga determinábamos dos puntos de trabajo, dos puntos extremos, suponiendo que ese componente fuera un circuito abierto,
y el otro punto de trabajo, suponiendo que ese componente fuera un cortocircuito. Entonces, ¿qué tensión e intensidad tendremos aquí si este componente es un circuito abierto? Si este componente es un circuito abierto, tendremos que la corriente sería cero, ¿vale? La corriente sería cero. ¿Y qué tensión tendríamos aquí? Pues tendríamos aquí toda la tensión de la continua, es decir, el punto de trabajo sería este. Es decir, corriente cero y tensión toda la de la fuente. Y el otro extremo de esa recta de carga sería, ya digo, si esto es un cortocircuito. Si esto es un cortocircuito, ¿qué tendríamos aquí de tensión? Pues de tensión tendríamos 0 voltios, ¿vale? ¿Y qué corriente tendríamos aquí? Pues la relativa a la corriente de la tensión de continua partido por la recta de carga, ¿vale? Aquí sería este, es decir, bueno, aquí pone RL, pero esta RL tenéis que imaginar que es RC. Entonces, tendríamos aquí estos dos puntos de trabajo. Por lo tanto, la recta de carga sería esa. Pues bien, si cruzamos la recta de carga de esta fuente y de esta resistencia con la característica de este transistor concreto, que sería esta, en este caso, ¿vale? El punto de trabajo estaría aquí, donde señalo con el puntero. ¿De acuerdo? Sería el punto de trabajo estático de ese transistor. Pues bien, si ese transistor le estamos variando la intensidad de base, en el sentido de que pasa de 60 a 80 y de 80 a 60 y de 60 a 40, está variando la corriente de base, resulta que las características de este transistor estarían variando desde esta característica hasta 40, esta de aquí, y hasta esta de aquí, la de 80, es decir, estaría variando la característica, aquí lo tenemos señalado con esta figura, el valor pico a pico de la intensidad de base, de 60 microamperios, ¿vale? A 80 y a 40. Por lo tanto, el punto de trabajo de la salida estaría oscilando desde este punto hasta este y hasta este. Estaría oscilando el punto de trabajo en estos dos sentidos, ¿vale? En definitiva, esto implica también que la tensión en la salida, el punto de trabajo de la tensión en la salida, estaría variando desde este punto hasta aquí y desde este punto aquí. Es decir, estaría oscilando desde aproximadamente 12 puntos, 12 voltios y medio, ¿vale? Hasta 7 voltios y medio y luego hasta casi los 15 voltios, ¿vale? Estaría variando así, es decir, en definitiva estaría variando la tensión en la salida en un valor de 5 voltios pico a pico, ¿vale? De aquí pongamos que de aquí a aquí hay 5 voltios pico a pico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que una pequeña variación en la tensión de entrada de 40 milivoltios pico a pico origina una variación en la tensión de salida de 5 voltios pico a pico, con lo cual tenemos también una ganancia de tensión. Estamos utilizando este transistor como un amplificador, ¿vale? Una pequeña tensión en la entrada provoca una pequeña variación en la tensión de la entrada de 40 milivoltios pico a pico, provoca una gran variación de tensión en la salida de 5 voltios pico a pico. Hemos obtenido una señal alterna idéntica, ¿vale? Pero mucho más grande. Por lo tanto, tenemos un amplificador de tensión y también un amplificador de corriente, por supuesto, porque fijaros bien que la variación de estos puntos de trabajo implica que la intensidad del colector también va a aumentar de, digamos, de 3 miliamperios a 4 y bajará casi a 2. Es decir, vamos a tener aquí una variabilidad de 2 miliamperios pico a pico. Es decir, una variación de 40 microamperios provoca una variación de 2 miliamperios, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un amplificador, un circuito que amplifica tanto la corriente como la tensión. Esto es cuando trabaja el transistor en la zona de amplificación. Trabajando en el transistor como amplificador, tenemos que concebir este circuito como una especie de caja negra con dos terminales de entrada, donde metemos la tensión en la entrada, y dos terminales de salida, donde tenemos la tensión de salida, es decir, un bloque de 4 terminales. Sin embargo, como hemos visto en la diapositiva anterior, el transistor tiene 3 terminales, ¿vale? Aquí hemos visto que tiene el transistor 3 terminales. Entonces, si yo tengo un amplificador que es como una caja negra donde tenemos una tensión de entrada, podemos sacar una tensión de salida entre el colector y la masa en este caso,
tenemos tres terminales. Entonces, desde el punto de vista de la tensión alterna que metamos en la entrada y que sacamos a la salida, vamos a tener que, en función de cómo conectemos ese transistor, que tiene tres terminales, tres versiones diferentes, en función de qué terminal de ellos sea común a la entrada y la salida, porque si tenemos un bloque de, ya he dicho, una caja negra de 4 terminales, y lo vamos a utilizar con un componente de 3 terminales, pues uno de esos 3 terminales tiene que ser común a la entrada y la salida. Entonces vamos a tener tres versiones diferentes. Ya digo, desde el punto de vista de las señales alternas, porque desde el punto de vista de la polarización en continua, el circuito va a ser el mismo. Es decir, según qué terminal llevamos a masa, vamos a obtener los siguientes montajes. Por ejemplo, el montaje en emisor común. Antes de nada vamos a ver que el circuito de polarización de este transistor, que está formado por el transistor y estas 4 resistencias, en los tres montajes va a ser el mismo. ¿Vale? Aquí tenemos una resistencia RC, que es la resistencia de colector, una resistencia RE, que es la resistencia de emisor, y un divisor de tensión R1 y R2 para llevar una tensión a la base. El cálculo de esta resistencia no vamos a entrar en él, pero se determina para llevar el colector a una tensión, el emisor a otra y la base a otra. Es decir, para llevar el transistor a un punto de trabajo estático semejante al que teníamos en esta diapositiva de aquí, para llevar el transistor a ese punto de trabajo estático. ¿Ah? Este circuito que vemos aquí es un poquito más complejo porque tiene un par de resistencias más, pero bueno, en cualquier caso es un circuito estándar para polarizar el transistor y llevarle en continua, desde el punto de vista de esta fuente, a un punto de trabajo estático. Y luego, viendo la perspectiva desde el punto de vista de la corriente alterna, es decir, desde el punto de vista de la tensión que tenemos en la entrada, la señal alterna que metemos en la entrada y de la señal alterna que obtenemos en la salida, vamos a tener otra visualización del sistema. De esa visualización me la va a dar estos tres condensadores que conecto aquí. Para entender esto de una manera más simple, vamos a suponer que para la corriente alterna y solo para la corriente alterna, estos tres condensadores son un circuito continuo, es decir, como si fuera un interruptor cerrado. Para la corriente continua es un interruptor abierto y para la corriente alterna es un interruptor cerrado. Esto es, si desde el punto de vista de la corriente continua no pasaría hacia afuera, en ningún sentido. ¿Vale? Y desde el punto de vista de la corriente continua, este condensador no estaría tampoco. Pero desde el punto de vista de la corriente alterna, esto estaría continuo, esto estaría cerrado, esto también estaría cerrado, y esto estaría cortocircuitado a masa. ¿Vale? Así pues, vemos que en el montaje emisor común, viendo esto desde el punto de vista de la corriente alterna, ya digo, metemos la tensión de entrada entre base y masa, o lo que es lo mismo, entre base y emisor, porque está conectado el emisor a masa, ¿vale? Con este condensador. Y la tensión de salida la obtenemos entre colector y masa también, es decir, entre colector y emisor. Como metemos la tensión de entrada entre base y emisor y la tensión de salida la obtenemos entre colector y emisor, decimos que este es el montaje amplificador emisor común, porque el emisor es común a la entrada y también es común a la salida. Bueno, pues con esta filosofía de conectar estos tres condensadores, de una manera u de otra, un condensador para filtrar o para conectarlo a la entrada, otro condensador para conectarlo a la salida y un tercer condensador para llevar el electrodo que nosotros queramos a masa, vamos a obtener los otros dos montajes. Por ejemplo, el siguiente montaje sería el montaje colector común. ¿Cómo tenemos el montaje colector común? Pues llevando el colector a masa. Igual que aquí hemos llevado el emisor a masa, pues llevamos el colector a masa. Así el colector va a ser común tanto a la entrada como a la salida. ¿Por qué? Porque la tensión de entrada la metemos entre base y masa, donde está conectado también el colector, ¿vale? Esto es como si estuviera así conectado aquí, lo que pasa es que no se conecta directamente para no hacer más farragoso el circuito. Y la tensión de salida la tenemos entre emisor y masa, es decir, entre emisor y colector. En definitiva, la tensión de entrada, la tensión alterna de entrada la metemos entre base y colector, y la tensión alterna de salida la obtenemos entre emisor y colector. Por eso aquí es el colector común, porque forma tanto el colector, desde el punto de vista de la corriente alterna, forma tanto parte de la entrada como de la salida. Y por último nos quedaría el otro electrodo, llevar la base a masa. Si yo cojo y llevo la base a masa a través del colector, perdón, a través del condensador, y meto la tensión a través del condensador de entrada entre emisor y masa, y la salida los tengo entre colector y masa,
Resulta que estoy metiendo la señal de entrada entre colector y base y la tensión de salida la estoy obteniendo entre colector y base. Por eso tenemos el montaje base común, ¿no? Entonces tenemos tres amplificadores que desde el punto de vista de la corriente alterna son diferentes, puesto que aquí metemos la señal entre base y emisor, aquí metemos la señal entre base y colector, y aquí metemos la señal entre emisor y base. Tenemos la salida aquí entre colector y emisor, aquí entre emisor y colector, y aquí entre colector y base. Es decir, tenemos tres amplificadores que desde el punto de vista de la corriente alterna son diferentes, y sin embargo, fijaros bien que si miramos desde el punto de vista de la corriente continua, es decir, los condensadores no existen o son circuitos abiertos, los tres circuitos son exactamente iguales. Los tres circuitos estarían trabajando en el mismo punto de trabajo estático, pero estarían de manera diferente como amplificadores. ¿Por qué tenemos estas tres versiones de amplificadores? ¿Qué finalidad tienen? Bueno, pues no vamos a profundizar mucho en ello, simplemente basta deciros que las características propias de cada amplificador van a determinar una utilidad u otra. ¿Y cuáles son las características propias de cada amplificador? Pues las características de un amplificador, las más importantes son tres. Son la ganancia de tensión y corriente, son la impedancia o la resistencia del circuito de entrada desde el punto de vista de la corriente alterna y la impedancia o la resistencia del circuito de salida también desde el punto de vista de la corriente alterna. Entonces, esa variabilidad de la ganancia de entrada, de la ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida, va a hacer que en cada caso elegiríamos un tipo de amplificador u otro. Cuando queramos una gran ganancia, por ejemplo, una impedancia de entrada pequeña, una impedancia de salida grande, u otras características, pues elegiremos uno u otro. Nosotros, sobre todo, vamos a utilizar el resistor en la zona, no en la zona de amplificación, pero sí, por lo menos que tengáis conocimiento de los tipos de conexión del transistor a emisor común, colector común y base común. Otra de las aplicaciones del transistor es no como amplificador, sino como interruptor cerrado o interruptor abierto. Ya sabemos fácilmente cómo se comporta un interruptor cerrado y un interruptor abierto. Un interruptor cerrado, pues, desde el punto de vista de funcionalidad, se comporta como un componente que no permite el paso de corriente y al estar abierto que tiene toda la tensión en sus terminales. Y un interruptor cerrado se comporta como un componente que permite totalmente el paso de la corriente sin ninguna resistencia y por lo tanto la tensión en sus terminales será de 0 voltios, ¿vale? Bueno, pues si utilizamos esto como un transistor, por ejemplo como un interruptor, pues vemos que si metemos una corriente base lo suficientemente grande, aquí la tensión de salida sería pequeña, ¿vale? Vemos esto en esta curva característica. En este circuito, en cualquier caso, vemos que la tensión de continua, los 10 voltios que tenemos aquí, se va a dividir entre la tensión en esta resistencia y la tensión entre colector y emisor, ¿vale? La tensión que hay aquí sería igual a la tensión colector-emisor y la intensidad y la tensión en la resistencia. Si esta tensión colector-emisor varía como un interruptor, es decir, entre 0 y la tensión total, pues vamos a ver que el transistor va a variar entre estos dos puntos de trabajo, entre tensión 0 y tensión igual a la fuente, ¿vale? Estos dos puntos de trabajo son los puntos de trabajo del transistor actuando entre corte y saturación, es decir, el transistor actuando como interruptor. No en la zona de la región activa, como señala esta figura y hemos visto antes en la zona de amplificación. Ahora los puntos de trabajo del transistor no varían desde este punto hacia arriba o más hacia abajo, sino entre el punto 1 y el punto 2. Corte, interruptor abierto y saturación, interruptor cerrado. ¿Y cómo se consigue que pase el interruptor de una zona a otra? Pues simplemente utilizando valores extremos de la intensidad de base. Si la intensidad de base es muy pequeña, sobre esta recta de carga, tenemos que el punto de trabajo va a estar próximo a esta zona de aquí. Si la intensidad de base es muy grande, ¿vale? En esta recta de carga, ¿vale? El punto de trabajo va a entrar en esta zona de aquí, ¿vale? Es decir, este sería, si la intensidad de base sigue aumentando, pues las características van a aumentar hacia arriba, entraríamos entonces en esta zona, en la zona de saturación, donde actuaría como un interruptor cerrado. En definitiva, si hago que la corriente sea muy pequeña o próxima a cero, el resistor actuará como un interruptor abierto. Si meto una gran corriente de base,
entraremos en la zona de saturación y el transistor actuará como un interruptor cerrado. Sería un poco la analogía que hay que establecer. Una gran intensidad de base provoca que el transistor actúe como un interruptor cerrado y una pequeña resistencia de base provoca que el interruptor que el transistor actúe como un interruptor abierto. ¿Vale? Así tenemos que el estado de corte, es decir, como interruptor abierto, la intensidad de colector será 0 y la tensión del colector emisor, es decir, la tensión de ese hipotético transistor sería de 10 voltios, toda la de la fuente. ¿Vale? Y si el transistor está en el estado de saturación, está en la zona de saturación, la tensión entre colector y emisor sería 0, ¿vale? Y eso implica que la intensidad de colector finalmente sea la correspondiente a la tensión total sometida a esa resistencia de carga, ¿vale? Es decir, en el ejemplo de la figura serían 10 voltios partido por 1 kiloohmio, 10 miliamperios, ¿vale? ¿Y qué utilidad tiene el hecho de que el transistor actúe como interruptor? Porque, bueno, es un componente electrónico que requiere, ya veis, otra serie de componentes para que se cierre y se abra, cuando un interruptor es un componente en principio mucho más simple. Bueno, pues la ventaja que tiene el utilizar transistores como interruptores es sobre todo la rapidez, ¿eh? Un interruptor, cuando lo abrimos y lo cerramos, aunque a nosotros nos puede aparecer que ese interruptor o ese contacto de contactor, lo que sea, es rápido, ¿eh? Realmente no es tan rápido. Hay una lentitud en el momento de cerrarse y abrirse ese contacto. Además que hay también una serie de rebotes y de saturación, o sea, y de subidas y bajadas de tensión que puede provocar la apertura y cierre de ese interruptor. Sin embargo, un transistor, cuando se abre y se cierra, lo podemos hacer de una manera mucho más rápida. Es decir, si nosotros queremos abrir y cerrar un interruptor a la velocidad, por ejemplo, que se produce en los semiperiodos de la corriente alterna o mucho mayores, pues sería imposible. Sin embargo, un transistor puede tener periodos de apertura y cierre en microsegundos, un transistor. Sin embargo, un interruptor no tiene esa rapidez. Por tanto, la ventaja de utilizar un transistor como interruptor es sobre todo la rapidez de apertura y cierre de ese componente. Bueno, aquí tenemos un sencillo circuito de aplicación de este transistor, aquí utilizado como una especie de regulador. Lo que hacemos es subir o bajar la tensión que suministramos a una carga, en este caso puede ser, por ejemplo, un ventilador con un transistor cuya referencia en este caso es el BC337. Si yo varío la corriente de base, pues variará la corriente de este circuito y por lo tanto variará la tensión del ventilador. Es decir, si yo hago que pase aquí una corriente de base elevada, pues pasará más corriente y le llegará más tensión al ventilador. Si yo disminuyo la corriente de la base, pues pasará menos corriente y le llegará menos tensión al ventilador. Aquí estamos utilizando una regulación de una pequeña corriente para regular una mayor corriente de una carga, ¿vale? Aquí tenemos un poco las características de este montaje, este sencillo montaje para regular la potencia de salida de 3 amperios, ¿eh? de este ventilador. Otra aplicación en este caso del transistor actuando como interruptor para que se encienda o se apague una carga. En este caso la carga es un LED, como podría ser cualquier otra carga, un relé que actúa a su vez sobre otras cargas, otras luminarias y tal. Aquí el ejemplo que tenemos es de dos transistores que están conectados así más o menos en cascada para apagar o encender este LED. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de como haría una célula fotoeléctrica. Cuando hay poca luz, el LED se enciende y cuando hay mucha luz, el LED se apaga, ¿no? ¿De qué forma? Pues por ejemplo, veis que tenemos aquí un detector de luz, una LDR. Sabéis que os he explicado en otros módulos que la LDR cuando incide luz en la LDR baja la resistencia y cuando no incide luz la resistencia es alta. Entonces aquí lo que tenemos básicamente es un circuito divisor de tensión formado por este conjunto de aquí y esta resistencia, ¿vale? Si aquí la resistencia que tenemos aquí en este conjunto es pequeña, ¿vale? Resulta que la tensión aquí es alta, porque bueno, la tensión total se divide entre la tensión que hay aquí y la tensión que hay aquí.
Entonces, si aquí tengo una pequeña resistencia, esta siempre será la misma. Si aquí disminuye la resistencia, aquí la tensión aumenta. Si aquí aumenta la resistencia, aquí la tensión disminuye. ¿Vale? Vamos a suponer que aquí incide luz. La resistencia baja, por lo tanto esta resistencia es pequeña con respecto de esta. Como esta resistencia es pequeña con respecto de esta, aquí la tensión es alta. Como aquí la tensión es alta, aquí pasa una corriente. Como aquí pasa una corriente, aquí pasa una corriente alta, ¿vale? La resistencia esta disminuye y la tensión aquí se hace pequeña. Como aquí se hace pequeña la tensión, la corriente que pasa por este transistor, la intensidad de base que pasa por el transistor es pequeña, y por aquí, por lo tanto, no pasa corriente y el diodo LED está apagado. Es decir, si hay luz, el diodo LED permanece apagado. Y si no hay luz, ¿qué es lo que ocurre? Pues si no hay luz, esta resistencia aumenta. Como esta resistencia aumenta, la tensión que tenemos aquí disminuye. Como la tensión que tenemos aquí disminuye, por aquí pasa una baja corriente de base. Como no hay corriente de base, aquí la tensión en este punto sube. Como la tensión en este punto sube, la corriente de base de este transistor aumenta y ya circula corriente por el colector. ¿Vale? En definitiva, si aquí tenemos oscuridad, circula corriente por el colector y el LED se ilumina. Vemos la aplicación, por lo tanto, como he dicho, de una célula fotoeléctrica. Si hay oscuridad, el LED luce, y si hay claridad, el LED se apaga. Otra aplicación de los transistores. Aquí los transistores están funcionando, en este caso, en la zona de amplificación. No están funcionando como interruptores. Es la de fuente de alimentación regulada y estabilizada. ¿Qué es una fuente de alimentación regulada y estabilizada? Pues una fuente de alimentación que a partir de una tensión continua, esta tensión continua puede estar obtenida de un rectificador, filtrado, etcétera, ya lo veremos de un modo u otro, da una tensión que es estable en determinados parámetros, ¿vale? Parecido al estabilizador que vimos con el diodo CEN, nada más que con mayores prestaciones, para mayores corrientes. ¿Y cómo estabiliza? Pues en el sentido de que si la tensión, por lo que sea, de aquí fuera tiende a subir, este circuito que tenemos aquí delimitado en rojo hace que la tensión tienda a bajar. Y si la tensión en la salida, por lo que sea, tiende a bajar, este circuito lo que hace es suministrar más corriente y la tensión tiende a subir, ¿vale? Es decir, que si la tensión sube, aquí este circuito suministra menos corriente y la tensión baja. Si la tensión baja, este circuito suministra más corriente y la tensión sube. ¿Cómo este circuito hacemos para que suministre más o menos corriente? Bueno, pues con un transistor, más bien son dos transistores, se denomina el montaje de Darlington, pero para simplificarlo tenemos que considerarlo como si fuera un único transistor con una gran ganancia, ¿eh? El montaje de Darlington, que hace que el montaje de los transistores de esta forma, lo que hace es conseguir un amplificador con una gran corriente de paso, pero también al mismo tiempo con una gran ganancia, con bastante sensibilidad. Entonces, para entender este circuito que os voy a explicar, consideremos estos dos transistores como si fuera uno, con este terminal de colector, este terminal de aquí de base y este terminal de aquí emisor, ¿vale? Bien. Otra zona del circuito sería esta que está delimitada en verde, que es la zona de tensión de referencia, de estabilización. Esta zona de aquí, delimitada en azul, sería la que con la que obtendríamos la tensión o una muestra de la tensión de salida, ¿vale? Y esta parte delimitada en naranja sería el que compara, el comparador, la tensión de referencia con la tensión de salida. Entonces, este circuito lo que hace es un poco la resta. ¿De qué forma? Pues fijaros bien aquí. La tensión de referencia está formado por un circuito estabilizador con diodo CEN, parecido al que vimos en otro apartado de esta misma unidad. De manera que la tensión que hay entre este punto y base va a ser sensiblemente estable, ¿vale? Por eso es la tensión de referencia. Bueno, pues esta tensión de referencia que está sometida al emisor de este transistor se compara con la tensión sometida a la base, que es una muestra, ¿vale? Una pequeña muestra de la tensión de salida. La tensión de salida es la que está aplicada a la resistencia de carga, ¿vale? Esta sería una muestra de la tensión de salida. Entonces, en todo momento se está comparando esa muestra de la tensión de salida con la tensión de referencia. Y por tanto, la tensión que tenemos entre base y emisor de este transistor va a ser, por un lado, la tensión de referencia y por un lado, la tensión de salida y por otro lado, la tensión de referencia.
Si la tensión de salida o la muestra de tensión de salida es grande, ¿vale? En este punto es grande, quiere decir que hay más tensión aquí con respecto de esta, entonces la tensión entre base y emisor es grande, ¿vale? Como la tensión entre base y emisor es grande, por aquí, por este circuito, pasa una gran corriente, ¿vale? ¿De acuerdo? Como pasa aquí una gran corriente, resulta que la tensión en la base de este transistor, este conjunto, es pequeña con respecto a la del emisor, ¿eh? Por lo tanto, aquí circula una corriente pequeña, lo que hace que la tensión en la salida tienda a bajar, ¿vale? Es decir, si la tensión de salida tiende a subir, este bloque hace que la tensión de salida baje, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si la tensión de salida es pequeña o tiende a bajar? Pues si la tensión de salida tiende a bajar, resulta que la corriente que pasa por este transistor es pequeña, porque la corriente de base emisor es pequeña, por lo tanto la corriente que pasa por este transistor es pequeña. La tensión aquí aumenta y por lo tanto la corriente de base aumenta, lo cual quiere decir que la corriente colector aumenta, ¿vale? Suministrando más tensión a la salida. Es decir, si la tensión de salida tiende a bajar, el circuito de regulador hace que la tensión de salida tienda a subir, ¿vale? Es decir, esta diferencia de tensiones de la de salida con respecto de la de entrada hace que varíe la corriente de base de este transistor y esto hace que varíe en sentido contrario la corriente para que corrija ese efecto de subida o bajada de la tensión. Así, este circuito tendríamos en la salida una tensión estabilizada, regulada y estabilizada. La establecemos aquí con este potenciómetro y quedaría estabilizada pues, en ese punto de trabajo. Este circuito es tan estándar y de tanta aplicación en las fuentes de alimentación que ha llegado a constituirse comercialmente como un circuito integrado todo esto, ¿vale? Con tres terminales, el terminal que va a masa, la entrada y la salida. Así tenemos los circuitos reguladores de tensión. Yo si utilizo un regulador de tensión como que he escrito con el terminal 1, el 2 y el 3 de esta forma, daos cuenta que este punto es análogo a este punto sería el análogo a este, y luego tendríamos pues la masa, ¿vale? Que sería esta zona de aquí, ¿vale? Este punto de aquí. Bueno, pues esto sería un regulador de tensión, por ejemplo, el LM340, que podríamos conectar a una fuente con su transformador, su rectificador en puente de Graetz. Este sería un puente de Graetz, aquí está dibujado de otra forma diferente a como lo conocemos, pero no deja de ser un puente de Graetz. Su filtro, entonces le ponemos un regulador y además un filtro a la salida y tenemos una fuente de alimentación pues de una tensión continua de una alta calidad y al mismo tiempo de una alta estabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto damos por terminado el bloque correspondiente a los transistores. Próximamente iremos estudiando otros componentes. Ya os he dicho que esta unidad es una unidad muy amplia y por lo tanto vamos a ir viendo componentes un poco de manera superficial. No profundizaremos en ninguno de ellos, pero porque tenemos que ver muchos en muy poco tiempo. Entonces, aquí vemos el transistor y con esto damos por finalizada estas transparencias.